Dios les bendiga. Un saludo muy especial a toda la congregación en el barrio El Limonar, allá en Colombia. Y también mi saludo fraternal para mi suegro, el pastor Antonio Márquez, y la hermana Nora, gracias a Dios por este vínculo familiar y también la oportunidad que me dan de poder expresarme a todos ustedes, mis queridos hermanos, con el mensaje de la palabra del Señor. El título de esta oportunidad es Palabras de aliento y esperanza. Quiero basarme en Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, una porción muy conocida y por demás, creo yo, muy leída durante estos días. Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, versos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta reflexión, este mensaje es para que pensemos y estemos seguros de cuál es la razón de nuestra esperanza, qué es lo que esperamos y por qué lo esperamos como lo esperamos. Esperanza es una confianza en que ocurrirá o se logrará lo que se desea. El apóstol Pablo en estas dos cartas escritas a los hermanos en Tesalónica, principalmente está animando a los hermanos en su fe, en su amor y en su esperanza. Y para esto toca este aspecto doctrinal que además de ser una doctrina es una promesa del Señor para sus discípulos, para sus seguidores. Y nos referimos específicamente al levantamiento o el traslado, el rapto o arrebatamiento de la iglesia. De tal manera que este tema, esta promesa, junto con la segunda venida de Cristo a la tierra, se constituyen en dos eventos principales para todo cristiano. En eso basamos nuestra esperanza de salvación. Poder ser arrebatados para encontrarnos con el Señor en los aires, en las nubes, y luego venir a acompañar al Señor Jesucristo, venir con el Señor en su segunda venida a esta tierra. La Biblia predice estos dos eventos que tienen el mismo protagonista, pero que se realizarán en dos circunstancias diferentes. A menudo se confunden el uno con el otro, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. El apóstol Pablo lo aclara ahí en la segunda Tesalonicenses, el capítulo 2, versos 1 al 4, diciendo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, uno, y nuestra reunión con Él, entonces según el contexto de lo que sigue, parece que Pablo se está refiriendo a estos dos eventos, la venida de nuestro Señor Jesucristo como su regreso a la tierra
y nuestra reunión con Él, refiriéndose al levantamiento de la iglesia. Dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y continúa Pablo con esos detalles de lo que sucederá precisamente entre el suceso del levantamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Es básicamente sucesos de la gran tribulación. La palabra de Dios exhorta a todo creyente a mantener su fe, mantener su amor, perseverar en su esperanza hasta el día en que Jesucristo levante a su iglesia. Precisamente cuando los discípulos estaban tristes porque el anuncio del Señor para ellos había sido que era necesario que fuera muerto, sería apartado de ellos, les dice estas palabras de consolación registradas por Juan en el capítulo 14, sus primeros 3 versos. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesús hizo entonces una promesa a sus seguidores que regresaría en forma personal. Esa doctrina la explica también el apóstol Pablo en los versos que leímos al inicio. Este aspecto del regreso de Cristo debe distinguirse de su regreso a la tierra para establecer su reino. En Apocalipsis, el capítulo 19, versos 11 al 16, así lo especifica. Detalles del regreso de Cristo ahora con la iglesia. Entonces, nosotros, ¿para qué debemos estar preparados? ¿Para cuál de los dos eventos? Bueno, realmente participaremos de los dos, pero obviamente si no participamos del primero, el arrebatamiento de la iglesia, no podremos acompañar al Señor Jesucristo en su segunda venida. Hay muchas señales y muchas se han cumplido acerca de la segunda venida de Cristo, el regreso de Cristo a la tierra. Pero básicamente no hay vaticinios en cuanto a predicciones o señales detalladas que nos alerten de la cercanía del arrebatamiento de la iglesia. Concluimos, por obvia razón, que al estar cumpliéndose las señales que hay acerca de del regreso, de la segunda venida de Cristo, entonces está implícita la idea que mucho más cerca está el levantamiento de la iglesia. Debemos estar preparados para ese momento. El objetivo de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. De tal manera que el cristiano debe vivir con esa expectativa, aguardando el cumplimiento de la esperanza de estar con el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo se lo enseña, lo recuerda, le está exhortando a este pastor llamado Tito, y lo dice ahí Tito capítulo 2 versos 11 al 13, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
Verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, esa es nuestra expectativa, esa es nuestra esperanza. En ese evento es que nuestros ojos espirituales deben estar alertas. Efesios el capítulo 5, versos 25 y 27 nos dice que este es un plan para la iglesia. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, con el propósito de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hay unas bodas que nos espera. Es la metáfora que la Biblia utiliza para describir lo especial que tiene el encuentro de la iglesia con su Señor, con su Salvador, con su amado. La metáfora de unas bodas. Y se trata entonces de esa unión definitiva, será una unión eterna. La iglesia es llamada en Apocalipsis la esposa de Cristo, la esposa del Cordero. Y en Mateo el capítulo 25, usted recuerda que Jesucristo relató a sus discípulos una parábola conocida como la parábola de las 10 vírgenes. Estos primeros 13 versos nos hablan de esto, en lo que el Señor tal vez quiere dejar por sentado algunos aspectos de lo que pudiera suceder en el arrebatamiento de la iglesia, y habla que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas tenían aceite de provisión, otras 5 no llevaron su provisión, y todas cabecearon, durmieron esperando al esposo. De momento se oye una voz, viene el esposo, salida a recibirle, y las que casi no tenían aceite y sus lámparas ya se apagaban, les dijeron a las otras, dennos, compártanos. Y las otras dijeron, si les damos a ustedes ya no tendremos ni para ustedes ni para nosotros, vayan y compren. Y mientras ellas fueron a comprar más aceite, vino el esposo, se llevó las 5 vírgenes que tenían aceite de provisión prudentes, y las insensatas, las que no proveyeron para ese momento, se quedaron afuera de las bodas. Esta parábola entonces tiene que ver con un matrimonio. En la cultura judía, una pareja mantenía su noviazgo por muy largo tiempo antes de contraer nupcias, y la promesa de compromiso era un acto similar a los votos del matrimonio. En el día de las bodas, el novio iba a la casa de la novia para la ceremonia. Luego la pareja, formando parte de un gran desfile, regresaba a la casa del novio, donde tenía lugar una gran fiesta que con frecuencia duraba hasta 7 días. Estas 10 vírgenes de la parábola que el Señor Jesucristo relató estaban esperando para una boda de estas, para desfilar, y aguardaban participar en el banquete de bodas. Pero cuando el novio se retrasó, 5 de ellas dejaron que sus lámparas se quedasen sin aceite, y mientras iban a buscar aceite se les hizo tarde y no pudieron participar de la fiesta. Lo que se extrae como enseñanza principal, porque en una parábola no hay que enfocarse en los detalles de la narrativa, porque eso nos puede hacer perder de la enseñanza central. Hay que mirar cuál es el mensaje central, y lo que yo creo que el Señor quiere decir a sus discípulos es que cuando Cristo vuelva para llevar a su pueblo al cielo, debemos estar preparados con la provisión espiritual, debido a que no sabremos el momento en que esto suceda. De tal manera que la preparación espiritual
no puede comprarse ni prestarse de nadie y no puede hacerse a último momento. Es una responsabilidad individual. No puedo depender ni de mi cónyuge, de mis familiares, ni siquiera de mi pastor. Es una preparación individual, es una responsabilidad personal y no puede dejarse para la última hora, y ojalá que no sea por las circunstancias amenazadoras, que no sea por el susto o el temor de alguna situación, que yo corra a prepararme para estar con el Señor. Debe ser algo diario, debe ser un anhelo, debe ser un gozo, una esperanza, no una reacción fundada por el temor y por las amenazas de alguna situación, sino por amor a Dios, por fe en su palabra, valorando sus promesas y lo que Él tiene preparado para nosotros, poder nosotros tomar una decisión de dejar lo que este mundo ofrece, dejarlo voluntariamente, no como una imposición. El evangelio no es una obligación, no es una imposición. No, el evangelio es una decisión de nuestra conciencia, y el que decida por el evangelio por amor, este disfrutará del evangelio aquí en la tierra con todas sus bendiciones. Sí, en el mundo tendremos aflicción, pero el gozo que tuvo Jesús, dice que Jesús pudo sufrir la cruz por el gozo que tuvo puesto delante de él. El gozo que nosotros tenemos delante de nosotros, esta esperanza, estas promesas, harán que podamos sufrir cualquier situación sin que nuestra fe se vea disminuida, sin que nuestra relación con el Señor se vea afectada, sino mantenernos cerca de Él. Nuestra relación con Dios entonces debe ser personal, pero debe ser también constante. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, allá en 1 Corintios capítulo 15, verso 58, el último verso, como una conclusión del gran tema que trata Pablo en este capítulo acerca de la resurrección de Cristo y la resurrección de los que son de Cristo. Pablo termina diciendo: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Permítame parafrasear: no solo en tiempos del virus, no solo en tiempos de aflicción. Tenemos la tendencia a buscar el auxilio de Dios cuando las cosas no nos van bien, cuando hay temor, inseguridad. No, aquí Pablo dice que estemos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, en las buenas, en las malas, en las malas, en la abundancia, en la escasez, en verano o en invierno, siempre sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Cuando Jesucristo vuelva a la tierra, hablando de la segunda venida del Señor, cuando Él vuelva a la tierra, ya no vendrá a recoger o a levantar su iglesia, sino que vendrá con su iglesia. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia será primero, sucederá antes de la gran tribulación. Luego iremos a la celebración de las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, que es la entrega de galardones por el servicio de cada cristiano. Y después vendremos acompañando al Señor Jesucristo en su primera venida. Esta fue para humillación y para muerte en una cruz, desechado, despreciado, pero su segunda venida será con poder y con gloria para ser exaltado y para reinar sobre la tierra. Apocalipsis 19, versos 7 al 9 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel, dice Juan, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Qué bueno,
tener esta esperanza, esta expectativa. Es bueno estar expectantes de poder comprar una casa, de poder comprar una moto, un vehículo, de poder ir pronto a una vacación, de comprar algo. Claro que sí. El Señor nos da todas estas cosas para que las disfrutemos, y cuando no hay, el Señor se ha comprometido con nosotros a no desampararnos. Él dijo que estaría con nosotros todos los días y Él supliría todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero sobre todo esto, que son valores materiales, pasajeros, inciertos, sobre todo esto hay una esperanza de gozo. Estas son mis palabras de aliento y de esperanza, hermano. Gocémonos y alegrémonos de poder estar en esas fiestas maravillosas, en esa gran celebración sin precedentes con el Señor Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto, sin conocerle con estos ojos materiales. Lo amamos por la fe, pero un día estaremos con Él y disfrutaremos de todo lo que Él tiene para nosotros. Alentémonos unos a otros con estas palabras. Entonces, vendrá las bodas del Cordero, y Apocalipsis 19 sigue su relato hablando del acompañamiento de Cristo por su iglesia, o con su iglesia. Dice versos 11 al 14: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, es la misma descripción que se dio antes de los vestidos de los santos, de los hijos de Dios. Dice los ejércitos celestiales, quiere decir que Jesús vendrá con multitudes de hermanos creyentes de todos los tiempos, de todas las épocas, de todos los lugares, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio. Dice que le seguían en caballos blancos. Tremendo esto, cosas que la mente a veces ni puede imaginarse. ¿Cómo será ese suceso? Tal vez las producciones cinematográficas han tratado como de describirlo de alguna manera. Juan tuvo esta visión, pero realmente no sabemos cómo será esto. Es algo maravilloso, es algo espectacular, hermano, que nos debe despertar una emoción, una confianza en el Señor, más allá de lo que pasa ahora. El mundo está en incertidumbre, pero la iglesia debe saber que lo que le espera es maravilloso, porque ese es el premio de negarse por causa del Señor Jesucristo. Todo esto debe ser motivo de gozo y de anhelo. La expectativa del arrebatamiento de la iglesia debe producir en nosotros no un temor, no un susto, una zozobra, sino una seguridad, un sentimiento de confianza y alegría, motivación para que seamos fieles a Dios. El tema del levantamiento de la iglesia es una esperanza purificadora, y esta debe ser una de las principales palabras de los creyentes. Cristo viene pronto, y lo que vemos ahora a nuestro alrededor, allá en Colombia, aquí donde estoy, y aquí en esta ciudad donde vivo, donde está el epicentro de la propagación de este virus en los Estados Unidos. La gente está atemorizada, las calles están casi solas, y el que sale tiene prevención y una cantidad de pánico y ansiedad. Algunos creyentes inclusive están con esa preocupación. Vemos, hermanos, que toda esta palabra que el Señor dijo, estas profecías predichas, se están cumpliendo. Todos estos eventos se están acercando. El Señor viene. Y esa era una frase común entre los hermanos del primer siglo. Maranata, esa palabra significa el Señor viene. Y lo usaban en su saludo, y cuando empezaban en sus cultos decían Maranata, tal vez como una afirmación de la presencia del Señor en ese culto, o tal vez como una oración de esperanza o una frase de ánimo que
en la que se pedía la pronta venida del Señor. Esos hermanos creían que Jesucristo vendría ahí en esos días. Por eso Pablo le escribe a los tesalonicenses, habla a los corintios. Es uno de sus temas prominentes. Y aún los tesalonicenses estaban tristes porque pensaban que sus hermanos que ya habían muerto no participarían de este suceso, y por eso Pablo les escribe: no se entristezcan como los que no tienen esperanza, nosotros seremos arrebatados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, ellos serán los primeros porque murieron con su fe puesta en el Señor, murieron con esa esperanza. Es como una especie de premio. Ellos resucitarán primero y luego nosotros, si estamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No se trata de un momento solo de oración, no se trata de unos horas, minutos, horas en un culto, en una confraternidad, en una convención, en una vigilia. El Señor dijo que estaría con nosotros siempre, pero ahora estaremos con el Señor allá y le veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él. De tal manera, mis queridos hermanos, alentémonos unos a otros con estas palabras. No es el momento de quejarnos, de asustarnos, de amedrentarnos, sino que cuando usted hable con su hermano, le diga: Maranata, hermano, Jesucristo viene pronto, y si nos morimos y no ha venido, no importa, nos morimos con esa esperanza, y un día el Señor nos levantará, porque el Señor hará lo que tenga que hacer con tal de cumplir sus palabras y sus promesas. Qué bueno, hermano, mantengámonos fieles, firmes. Y cuando vemos que todas estas cosas suceden, levantemos nuestra cabeza. Dice: erguíos, levantad la cabeza, porque aquellas cosas se acercan. Palabras de aliento, de esperanza. Seamos fieles al Señor. El Señor proveerá, el Señor ayudará. Anunciémosle a otros. Prediquemos para que muchos sean salvos. Oremos. Démosle gracias a Dios por su presencia, por su palabra. Padre, gracias en esta hora por tu bendición. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu cuidado, tu misericordia, tu bondad para con nosotros. Confiamos en esta palabra, esperamos en ti. Ahora en esta tierra esperamos en ti, pero cuando estemos contigo, Señor, disfrutaremos tu presencia. Danos esa seguridad, aumentanos la fe, límpianos, purifícanos, Señor Jesús. Nuestro deseo de consagración sea firme y constante. En tu nombre, Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente, hermanos.